reconoce su entrega al servicio de la comunidad chihuahuense por hacer frente a este virus y a todo su personal, desde intendencia, enfermeras y doctores. Mil gracias por su noble labor. Bueno, pues vaya forma de iniciar esta transmisión. Y si nos salimos un poquito del guión, a mí me gustaría escuchar a los médicos que nos acompañan el día de hoy. Doctora Leticia Ruiz, un gran mensaje de apoyo de la Policía Vial al personal de salud, los que están en la primera línea de batalla en esta contingencia. Buenos días. Hola, muy buenos días tengan todos y todas ustedes. Pues la verdad, estos son el tipo de acciones que hacen que se fortalezca el corazón. Y ahí están cada una de esas personas, de esos trabajadores de la salud, luchando por la vida de todos los chihuahuenses. Estos son los mensajes que llegan al corazón para todo aquel trabajador de salud. Muchísimas gracias. Doctor Gumaro Vargas, me gustaría escuchar su comentario sobre esto que acabamos de ver, este saludo, este reconocimiento que hace la Policía Vial. Sí, normalmente esta parte nunca la vemos o muy pocas veces la vemos, siempre como que es parte de la comunidad médica, pero hoy en día con todos aquellos que colaboran de una manera muy callada y que se expresa a través de estos videos, ¿verdad? Como es el caso de hoy de seguridad vial, yo creo que todos nosotros como población podemos sentirnos confiados de que no solamente salud está afrontando esta situación, sino todos aquellos que de alguna manera participamos en otras labores, en nuestro trabajo diario para el servicio del Estado. Y bueno, yo creo que es una forma muy bonita de poder agarrar ánimos, fuerza para seguir luchando contra esta situación. Y yo sé que no solamente seguridad, sino hay otras instancias también que lo han hecho y que a lo mejor no lo han expresado de esa manera, pero agradecerles a todo mundo. Gracias, y doctor Valenzuela, pues, alimento para el espíritu, para el corazón. Pues se ganan el aplauso desde ahorita todo lo que es el personal que hace posible los servicios de salud, intendencia, desde vigilancia, desde laboratorio, rayos X, enfermería, los médicos, el personal de los internos que se quedó, hasta el cuerpo de gobierno de salud, liderado por el doctor Jesús Enrique Grajeda. Y bueno, pues estas son los potenciales de comunicación que tenemos como chihuahuenses. Eso es lo que yo mencionaba ayer, que debemos de hacer del uso de nuestra comunicación lo mejor que pueda estar de nuestra parte. Este gesto alienta mucho al personal de salud. Y también seguramente ellos estarán aplaudiendo a toda la sociedad que ha seguido las indicaciones de quedarse en casa, porque esto hace que su trabajo pueda rendir mucho más fruto y que puedan atender a mucho más número de gente
en mejores situaciones, ¿verdad? Recuerde que quedarse en casa evita que se agolpen los hospitales, que se sature el servicio, que suframos más decesos. De alguna manera, entonces, tanto a la sociedad que hace caso y que se quede en casa, como a todo el personal de salud que ofrece este tan hermoso servicio y sacrificado servicio, pues un muy fuerte abrazo y ánimo porque vamos a salir de esto juntos. Gracias, doctor. Pues de esta forma diferente iniciamos este programa informativo. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Hoy es domingo 12 de abril del 2020. Yo soy Manuel Castillo, coordinador de comunicación social del gobierno del estado de Chihuahua, y la verdad que apreciamos mucho que nos esté acompañando mediante la red sociodigital de su preferencia en estos días de Semana Santa que hoy concluye. Hoy es Domingo de Ramos. No es cierto, hoy no es Domingo de Ramos, hoy es Domingo de Pascua. Y la petición de la Secretaría de Salud es que usted se quede en casa, que evite acudir a los centros de esparcimiento como el Parque Chamizal en Ciudad Juárez, la Presa del Rejón en Chihuahua o los Citros allá en Camargo. Hay que mantener una sana distancia. Después tendremos ya tiempo de disfrutar esos bellos lugares en nuestro estado. Nosotros aquí en Gobierno del Estado no estamos descansando. Todos los días habremos de seguir informando sobre la situación del COVID-19 en el estado, así como las medidas dispuestas para evitar su propagación. Ya saludamos, ya le dimos la bienvenida a la doctora Leticia Ruiz, al doctor Gomaro Barrio, al doctor Arturo Valenzuela, a Eco Martínez, que enseguida se va a incorporar. Y sin más preámbulo, pues vamos con el doctor Arturo Valenzuela para que nos dé a conocer la situación en cuestión de números, de cifras, de cómo va evolucionando esta pandemia. Adelante, doctor, buenos días nuevamente. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, este es el informe técnico de la enfermedad COVID-19 derivada del día 11 de abril a las 17 horas. Vemos que ya sumamos 70 casos confirmados. Casos recuperados son 14, aquellos que ya no son contagiosos, que ya no representan un peligro, que podemos estar seguros que no nos van a contagiar, y mismos que ya desarrollaron cierta inmunidad, no vuelven a enfermarse, la mayoría de ellos. Casos descartados son 187, casos sospechosos 132, y suman 16 las defunciones en total en nuestro estado de Chihuahua. Bueno, los casos recuperados por municipio era de interés de algunos medios de comunicación que los presentáramos así, y con todo gusto lo hacemos. Se han recuperado 9 casos en Ciudad Juárez y se han recuperado ya 5 casos en Chihuahua. Los municipios que entraron están en proceso, muchos de ellos ya de recuperación. Los iremos anexando a medida que transcurre tiempo. Los casos confirmados a COVID-19 por municipio de residencia, si observamos la gráfica, no se anexa a ningún municipio, siguen siendo los mismos desde hace ya varios días, afortunadamente. En Juárez tenemos 47 casos. Juárez, por su población y por su giro de trabajo, pues tiene el mayor número de casos en el estado. Chihuahua le sigue con 14 casos, como pueden ver aquí. Machíniva, Inamiquipa y Cuauhtémoc, los 3 tienen 2 casos registrados: Ojinaga 1, Mioqui 1 y Julimes 1. La distribución de casos positivos a COVID por distribución de sexo. El 70% de los casos de COVID en el estado de Chihuahua se ha dado en hombres, el 30% se ha dado en mujeres. Y por distribución de edad, de 10 a 14 años, seguimos con un caso solamente en el estado. De 15 a 19, 4 casos. De 20 a 24, 2. Y aquí entramos en los rangos donde se han dado el mayor número de casos. De 25 a 44 se han dado 27 casos. Y de 45 a 64, 33 casos.
Los casos que han sido de personas de mayor de 65 años han sido 3. Recordemos que habíamos mencionado en las ruedas de prensa que finalmente son los más susceptibles a tener enfermedades graves y finalmente a fallecer, puesto que conforme la edad avanza, el riesgo de morir por esta enfermedad es más grande. Lo que hay que hacer es proteger a nuestras personas mayores, protegerlos al extremo, aislarlas lo más posible dentro de casa, inclusive que estén en un área donde no nos acerquemos, donde estemos lo más lejos físicamente posible, pero cerca en cuanto a palabras, en cuanto a atención, en cuanto a cuidados de nuestros adultos mayores o gente vulnerable, gente que tiene inmunosupresión, que tiene un trasplante, que toma corticosteroides, se debe dejar en casa de igual manera, con extremo cuidado. Los casos confirmados por tipo de paciente, tenemos que son ambulatorios, 10 de ellos, o sea, el 14.28%, hospitalizados es el 41.42%, y lo tenemos alta sanitaria ya 14 de ellos, o sea, estuvieron hospitalizados y ya están en casa convalecientes, y finalmente el número de defunciones, lo decíamos, son 16. Vamos a explicar ahora esta gráfica de pastel que nos habla del seguimiento de los casos hospitalizados. La gente que está en nuestros hospitales, están estables 6 casos, están graves 18 casos que representan el 62%, y aquellos casos que están todavía más graves y que necesitan asistencia ventilatoria con un ventilador son 5 casos, lo cual representa un 17.24%. La distribución de defunciones relacionadas a COVID. Vemos que por sexo, igualmente, los hombres somos los que tenemos el mayor porcentaje de decesos por COVID, 69%, las mujeres el resto, esto es 31%. Comorbilidades, tenemos 3 principales, no han cambiado mucho desde el día de ayer, son obesidad, diabetes e hipertensión, lo que se llama en términos médicos síndrome metabólico, y esto pues tiene mucho que ver con el estilo de vida, con lo que comemos en exceso, con la falta de actividad física, que está en nuestras manos de alguna manera corregir. Hay otras condiciones que también están relacionadas con las defunciones, que es una enfermedad cardíaca en el 9% de los casos, asma en el 9% y otra condición en el 9%. Si bien no aparece en la gráfica, pero el tabaco se ha comprobado que es un factor que predispone a una enfermedad grave por COVID. Si usted fuma, es momento de dejar el cigarro. Si usted llega a estar contagiado por COVID-19, no va a sufrir tanto los embates de la enfermedad si usted no fuma. Bueno, las defunciones por municipio de residencia están señaladas, 14 en Ciudad Juárez, lo decíamos hace rato, en este color azul, son 12, son del IMSS, pertenecen al IMSS, el ISSSTE está en color gris, y en naranja están la Secretaría de Salud, que tiene una defunción aquí en esta Ciudad Juárez, desde donde estamos transmitiendo el día de hoy para ustedes. El municipio de Chihuahua existe un caso por institución del Seguro Social de fallecimiento, y en Cuauhtémoc también del Seguro Social tenemos un caso. En la frontera con Estados Unidos, los estados que más casos han tenido en relación a ese país, uno de ellos es Texas, por eso lo mencioné al principio, son 12.561 casos, se han recuperado 1.366 y sufren 254 decesos. Mientras que Nuevo México tiene 1.174 casos positivos, recuperados 235, tienen ya 20 defunciones. En El Paso son 269 casos positivos, recuperados son 33 y
tienen 2 defunciones por el momento. En nuestro país, los casos estadísticos, los casos que son casos duros, comprobados por PCR, por el INDRE, son 4,219 casos, con 9,983 sospechosos. Negativos a los estudios han sido 21,277 y defunciones 273 en el país. En total, vemos el mapa de calor, que los estados del centro y ahora se suma Baja California son los que mayor número de casos tienen. Todavía nuestro estado parece que está en la pendiente ascendente de la dispersión comunitaria. Quiero recordarles que no es algo que vaya a pasar apenas, sino que ya estamos viviendo en nuestro estado una situación delicada a la cual todos como ciudadanos todavía tenemos efecto. O sea, todavía, por supuesto, que en estas semanas es importantísimo quedarse en casa para poder disminuir la velocidad de dispersión del virus. No es algo que vaya a venir. El virus ya está aquí. Estamos recibiendo en los hospitales un buen número de pacientes con neumonías y, como mostré hace rato, pues tenemos ya un número considerable de defunciones que son las primeras. Eso quiere decir que tenemos que tener conciencia como ciudadanos de que ya nuestro estado está enfermo y tenemos todavía que apegarnos más a las medidas que hemos venido diciendo. En el panorama mundial, América toma la delantera en el porcentaje de casos activos, con un 48.5% en comparación con Europa, y ahora tiene 44.1% de casos activos. ¿Cuáles son los casos activos? Aquellos que se han presentado en los últimos 14 días. Son lo que se llama la carga de la enfermedad, son los casos que siguen propagando la enfermedad en el mundo. Como vemos aquí en este número, 65% son los casos activos en el mundo precisamente. Y este porcentaje es en relación a 1,610,000 que son los casos totales confirmados. La tasa global de letalidad la voy a señalar aquí. Volvemos a señalar que ha ido creciendo el porcentaje de la tasa de letalidad, que esto es la fuerza con la que el virus nos ataca como receptores del mismo. Esto es el número de personas que mueren entre el total de enfermos por este tipo de enfermedad. Y vemos que si tratamos una línea, pues sigue en ascenso, es 6.2 la tasa de letalidad. Y bueno, este es el reporte de la situación de esta pandemia. Estamos informándoles todos los días, información sin daño aquí en Gobierno del Estado. Gracias, doctor Valenzuela. Y vamos con el doctor Gomaro Barrios, que es nuestro subdirector de epidemiología de Gobierno del Estado. Doctor, de acuerdo a su experiencia, ¿cómo nos puede explicar este comportamiento que se está dando actualmente para el estado de Chihuahua? Sí, bueno, recordemos que uno de los puntos importantes es que una vez que se identifican los casos en nuestra localidad, en nuestra ciudad, eso nos hace pensar en la dinámica de la población, número uno, ¿verdad? Y esto tenemos que enlazarlo muy estrechamente con las medidas preventivas. Si nosotros vemos que una enfermedad es de transmisión respiratoria, ¿verdad? Especialmente a través de las gotas de flu que salen cuando tosemos o estornudamos, y si esa parte nosotros la ligamos con la densidad poblacional, entonces podemos nosotros en un momento dado determinar que el contagio va a ser muy súbito, ¿verdad? De ahí que la decisión que se está tomando hoy en día de quedarnos en casa es precisamente para cortar esa cadena de transmisión y evitar que la transmisión se dé más rápido.
de tal manera que si nosotros hacemos caso a ello, muy seguramente esa transmisión la vamos a ir cortando y no vamos a tener tantos casos como si no tuviésemos esa medida preventiva. Gracias, doctor. Vamos ahora antes de darle la palabra a la doctora Leticia Ruiz, quiero presentarles esta información muy importante del apoyo que nos está brindando la Fundación del Empresariado Chihuahuense a las autoridades de salud, pero sobre todo para la salud de las y los chihuahuenses. Adelante. Ante la contingencia sanitaria del COVID-19, la Fundación del Empresariado Chihuahuense ha invertido de manera inicial 30 millones de pesos para la compra de insumos y equipamiento en el tema de sanidad del Estado, buscando fortalecer la atención médica y los respondientes que estarán dando servicio a las y los chihuahuenses que resulten afectados por el virus. Esta compra se ha hecho en base a los criterios de una mesa de expertos, logrando adquirir los mejores ventiladores, monitores e insumos médicos. Hoy más que nunca, empresarias y empresarios del estado de Chihuahua estamos comprometidos con nuestra entidad. Sabemos que fortalecer el equipo de sanidad y la atención médica es prioritario, por lo que esta aportación hecha por el empresariado permite una inversión ágil, eficiente y apegada a los requerimientos del sector salud. FECHAC nace hace más de 20 años tras una contingencia y hoy refrendamos nuestro compromiso de servir. Muchas gracias. Pues muchas gracias a FECHAC por este apoyo. Agradecimiento por estas palabras del presidente Luis Alberto Barrio. Doctora, pues acciones como estas de la ciudadanía le levantan a uno el ánimo para seguir en esa línea de combate. Definitivamente, estas son las acciones que hacen más fuerte al personal de salud. Recuerden que la parte emocional, la parte anímica, es un componente muy importante para la salud. De ahí quisiera platicar un poco en relación a lo difícil que sé que es para todas las personas que ya han sido diagnosticadas con COVID-19 y otras que permanecen aisladas por la sintomatología que tienen. No son pocas, ya es un buen número, como ustedes han visto, y esto se torna cada vez más difícil porque serán cada vez más personas las que tengan que estar en aislamiento. Recuerden que hay que elegir un espacio para la persona enferma, que tenga una ventana, que pueda entrar la luz y que logre ayudar a ventilar. Esto es muy importante, que hagamos una limpieza diaria del cuarto y que cuando salgamos a convivir con la persona, que se recomienda que sea una persona la más saludable, la que esté en contacto o en la misma casa con la persona enferma, de preferencia que el resto pueda ser apoyado con algunos familiares para que sean lo menos de personas en esa casa habitación. Y recuerden que hay que lavar la ropa separada, la del enfermo separada de la de el resto de las personas que habitan en la casa. También el lavado de utensilios, el lavado con lo que comen tiene que ser puesto en una bandeja, lavado con cloro a 1 litro por cada 15 mililitros de cloro, y con esto mantener una limpieza de los trastes y utensilios con los que se consuma la persona enferma. Al momento de salir del cuarto debe de lavarse las manos y usar cubrebocas. Esto, además, el cuidador debe de mantener una distancia sana, una sana distancia de la persona enferma y, por supuesto, un lavado constante de manos. Recuerden no tocarse boca, nariz y ojos en el momento de que estén nuestras manos sucias. Un lavado constante de manos nos hará que el resto de las personas pues no enfermen. Es muy importante mantener una buena actitud, pensamientos positivos, pensamientos de metas, a tomar una acción proactiva en la casa, arreglar lo que se haya descompuesto, pequeños arreglos de la casa, nos pueden hacer a motivar, a mantener ese ánimo vivo. Recuerden que esto va a pasar, tarde o temprano esa enfermedad pasará, serán 14 días que deberán estar en encierro y si alguna persona más se enferma de la casa,
pues probablemente se extiendan los días. Recuerden comunicarse con las personas que quieren por teléfono para que puedan estar con estas redes y lazos familiares y de amigos en contacto. Vamos a salir adelante. Todos los esfuerzos están siendo muchos, como ustedes ven, de muchas personas. Sigamos adelante y lograremos salir de esta contingencia. Gracias. Gracias, doctora. Y mire, antes de entrar a preguntas y respuestas, después de esta cápsula, porque una pequeña empresa de artesanos Rarámuri con sentido social está fabricando cubrebocas con distintivos de su cultura. Vamos a verlos. Un grupo de artesanas Rarámuri elaboran cubrebocas de tela donde conservan la esencia de su cultura y además son muy funcionales, ya que se llevaron a cabo varias pruebas para comprobar la impermeabilidad de los mismos. El cubrebocas es recomendable para quienes están enfermos, aunque muchas personas sanas han optado por usarlos, ya que su función es la de no esparcir saliva mientras se habla y cubrir nariz y boca, lo que evita en gran medida la propagación del COVID-19. Los cubrebocas fueron hechos por manos rarámuris, son lavables y tienen una abertura para colocar un filtro en caso de que así se desee. Sin embargo, sin el filtro, también resultan muy funcionales. Que se cuiden, que nos cuidemos, tengamos conciencia y obedezcamos a las autoridades. Llevo 15 días trabajando en mi casa y eso me ha permitido cuidarme, cuidar a mi familia. Esta es una iniciativa de Sinibijipe, una pequeña empresa con enfoque social que busca el bienestar y desarrollo integral de las artesanas Rarámuri y que pretende mantenerse a flote en esta contingencia con la venta de los mismos y seguir apoyando con un empleo a más artesanas Rarámuri que se sumarán a elaborar más cubrebocas. Bueno, pues ahí tiene usted este trabajo que están haciendo y yo quiero pedirle a la doctora Leticia Ruiz que hoy tiene acompañamiento sobre las máscaras que cubrecaras deben de tener determinado requerimiento, especificaciones o también sirven las que se hacen en casa. Doctora, saludos a su acompañante. Gracias. A ver si ahorita les quiere dar el mensaje. Pues sí tienen algunas especificaciones. Es importante que lo conozcan y para personal médico tienen algunas... Sí, por favor. Yo también. Mira, diles, ¿qué les ibas a decir? Miren del coronavirus. Muy bien, ya por fin enviamos el mensaje. Gracias. Y es importante que ustedes pues conozcan que sí hay algunas especificaciones, pero estos que acaban de mencionar realmente sirven bastante bien. Lo importante es que con esa prueba del spray observen que pasen lo menos de partículas posibles hacia el exterior. Entonces lo pueden utilizar estas que fabrican en casa mientras hagan esas pruebas. Gracias, doctora. Vamos a Ciudad Juárez para que inicies, Héctor, con las preguntas de aquella zona. Gracias, Manuel. Buenos días. Conferencia informativa número 57 y más de 1,500 seguidores en promedio en las redes sociales ya observando la primera pregunta que le hacen la prensa a nuestras autoridades médicas. Buenos días. Pregunta Francisco Ortiz Bello. Por las condiciones naturales de encierro en la población penitenciaria, ¿pueden decir los doctores si hay un potencial contagio masivo? ¿Qué medidas se podrían tomar en referente a los cerezos? Su segunda pregunta, en Jalisco, dice el periodista, se han implementado una mezcla de modelos Centinela con uno de persecución del contagio, tratando de aislar a quienes han entrado en contacto con personas que dieron positivo. ¿Hay alguna posibilidad que se aplique algo así en Chihuahua? ¿Lo tienen contemplado? Dos preguntas. Bueno, respecto a los cerezos, obviamente cualquier espacio donde haya personas reunidas y que convivan por mucho tiempo son un área potencial de contagio. Sin embargo, hay protocolos preventivos en los cerezos y hasta ahorita no se ha presentado un solo caso. Las visitas se hacen con mucho más precaución para que no vaya a haber ningún caso
y a su ingreso también se hacen estudios, se toman temperatura, etcétera, para que no vaya a haber ningún ingreso con enfermedad de COVID que pudiera contagiar al resto. Respecto al método Centinela, aquí el doctor Gumaro Barrios podría abundar en él. Lo hemos mencionado varias veces cómo funciona y no se aplica solamente en Jalisco, se aplica en toda la República. Es un método mexicano que ha funcionado muy bien con influenza. Fue el que se usó en aquel entonces y está aprobado por la OMS. Gumaro, no sé si estás con nosotros ahí. Claro, aquí estamos a la orden. Sí, precisamente cuando la enfermedad se vuelve endémica o común en la población, cuando ya el número de casos aumenta, ¿verdad? México desde el 2009, como usted bien lo dijo, se puso un sistema para hacer un monitoreo nacional y con ello poder ver los bichos que circulaban, especialmente el virus de la influenza. Y bueno, ese mismo modelo es el que hoy día el subsecretario, obviamente aprobado por el secretario de Salud, se decidió que siguiéramos ese mismo modelo, ¿verdad? Para los pacientes hospitalizados y para los pacientes ambulatorios. En el caso de los pacientes hospitalizados, se tiene que muestrear al 100% de ellos. Y en el caso de los ambulatorios, de estas unidades USMIS de primer nivel principalmente, es el 10%. Bien, vamos acá. Jesús Quiñones de El Sol de Parral. En relación a Parral, ¿cuántos respiradores se tienen distribuidos por hospital, tanto públicos como privados? La cifra global para Parral, no sé, doctor Gumaro, si la tenga usted. ¿Y cuántas neumonías se registraron en el primer trimestre de este año y la incidencia de ese mismo periodo del año pasado en Parral? Bueno, esa segunda pregunta la tendríamos que checar estadísticamente, y si hay algún diagnóstico de COVID en Parral, y si se va a atender localmente o tiene que ser trasladado a otra ciudad, doctor Gumaro Barra. Sí, mire, el protocolo para ello es, si los pacientes están estables, lo manejará, ¿verdad? Obviamente que los hospitales locales, y si no, bueno, de ahí se refieren a los hospitales ya de referencia que se tiene, ¿verdad? Como es aquí en el estado de Chihuahua. Afortunadamente para Parral no tenemos ahorita ningún caso confirmado, ¿verdad? Y el protocolo, bueno, establecido por parte de lo que es segundo nivel, se está llevando a cabo en toda la entidad federativa. Bien, Héctor, seguimos contigo. Gracias. Pregunta Paola Gamboa, son casi 3 semanas que inició la sana distancia. ¿Qué resultados se ha tenido en la frontera de forma epidemiológica? Toda vez que en esta ciudad, dice la periodista, no hay sectores donde no se ha tomado al 100% la sana distancia, como el sector maquilador. ¿Se prevé alargar la sana distancia después del 30 de abril? Bueno, la sana distancia es una medida probada internacionalmente y a la cual México entró de manera muy oportuna. Por ejemplo, Estados Unidos entró cuando tenían 1,800 casos, lo mismo por ahí fue Italia y España, entraron cuando habían superado 1,500 casos estos países. México entró a la sana distancia cuando tenía 500. Esto nos pone en cierta ventaja en cuanto a tiempo. Y también está probado a nivel mundial que la sana distancia aumenta o aumenta 2/3 partes o se triplica la capacidad de los hospitales y de los servicios públicos de salud cuando se lleva a cabo de una manera adecuada. Los chihuahuenses lo hemos hecho bien. Sí es cierto que lo podemos hacer todavía mejor, sobre todo en estas etapas tan importantes, y si entendemos que la sana distancia triplica la capacidad de los hospitales, quedándonos en casa, estamos ofreciendo una cama a algún familiar, porque los chihuahuas somos una gran familia, y veámoslo así, porque otra persona que se está quedando en casa está velando por uno de los nuestros. Aquí hay una pregunta muy interesante de Carlos Omar Barranco de Norte Digital.
¿Cuántas personas privadas de su libertad han dado positivo al COVID-19 en el cerezo estatal número 3 de Ciudad Juárez y en otros cerezos del estado? Y otra pregunta, ¿cuántas personas privadas de su libertad están ahora en cuarentena como sospechosos en el cerezo 3 y otros del estado? No tenemos ningún caso positivo de cerezo. En ningún cerezo tenemos un caso que haya dado positivo a PCR. Casos sospechosos tampoco tenemos conocimiento que en algún cerezo exista un caso sospechoso. Aquí, bueno, pues de por sí están en aislamiento de alguna manera. Si tuvieran síntomas, se extremarían las medidas de aislamiento con estas personas que están recluidas. De hecho, si me permiten agregar, es muy importante considerar que se han espaciado las visitas por lo mismo para mantener a estas personas más seguras, y pedimos de la voluntad de cada una de las personas que a veces lo malinterpretan. No es más que mantener una sana distancia y tratar de que las personas que están ahí tengan las menos posibilidades de contagio posible. Nos lo han pedido los líderes de los cerezos y me parece buen momento para comentarlo al público en general. Agradecemos su comprensión. Héctor. Sí, Manuel, pedirle a los representantes de los medios de comunicación si pueden replantar sus preguntas en torno, y me baso a lo que han dicho las autoridades médicas, en que no se va a decir en qué zonas o en qué colonias son las personas positivas a COVID. Se insiste en este punto, les pedimos replantear su pregunta en ello para guardar el anonimato del paciente. Exclusivamente, Manuel. Voy contigo. Bien, Francisco Ortiz de ello, para precisar la segunda pregunta, lo que quiero distinguir es que en Jalisco se combinó un modelo llamado Centinela con el de persecución de la transmisión del virus a través de la identificación de los posibles contagiados en el círculo cercano de quienes han dado positivo. Doctor Gomado. Nos estamos apegando principalmente al modelo federal, ¿verdad? Seguimos los protocolos que ellos han establecido, ¿verdad? Y obviamente que si se requiere aquí el Estado tomaría alguna otra estrategia, pero siempre consultando la parte federal. Recordemos que ellos son los que marcan los lineamientos basados en las consultas, que ellos trabajan colaborativamente con las organizaciones internacionales como es la OMS, la OPS, el CDC de Estados Unidos. Entonces, esa es la parte o el lineamiento que nosotros siempre hemos seguido. Adelante, Héctor. Sí, reitera Paola Gamboa en Ciudad Juárez, si pueden responder de favor si se pretende alargar o no la sana distancia después del 30 de abril. Y de ese dato, después del 30 de abril. Cierto, Héctor. Sí es cierto que era una segunda pregunta que no dimos contestación. La sana distancia está programada para el 30 de abril. Falta mucho todavía. Hay posibilidades de que se extienda, posiblemente pudiera extenderse. De momento, pues eso depende mucho de cómo se comporte, cómo nos golpee la epidemia, y se ha de decidir en base a esto. Falta mucho tiempo para poder decir si sí o si no. ¿De qué es posible? Pues sí es posible. A Vanessa Rivas del Heraldo de Chihuahua, ¿cuántas pruebas PCR se realizan al día y cuál fue el incremento de las pruebas del Seguro Social? ¿Gumaro tiene los datos por ahí a la pregunta de Vanessa? Sí, mire, por ejemplo, nosotros hasta el día de hoy para exclusivamente para el Seguro Social traemos 34 muestras, ¿verdad? Registradas. Pero sí se ha notado el incremento entonces de las que se estaban haciendo regularmente, ahora que ya se están procesando también las del Seguro Social. Ah, ok. Sí, mire, nosotros a partir del día 3 de abril, que es cuando empezamos a recibir ya las muestras del Instituto Mexicano del Seguro Social, pues esto nos ha incrementado muy importante el número de muestras, ¿verdad? De tal manera que en estos días prácticamente 27 muestras en promedio son las que hemos recibido en el laboratorio estatal. Héctor.
Hasta el momento no detecto más preguntas en zona norte, igual y se están ingestando, Manuel, voy contigo. A ver, Vanessa Orlando Chávez del Diario de Chihuahua. ¿El Hospital Central será exclusivo en su totalidad para pacientes de COVID o habrá otras áreas en las que se tendrán pacientes con otros padecimientos? Bueno, se pretende ir reconvirtiendo el hospital hasta que quede prácticamente en su totalidad como COVID-19. Por hoy hay una área, así como hay una área en el hospital central, la hay en el hospital general y se van convirtiendo dependiendo cómo vaya avanzando la enfermedad, qué tantos casos se reciban. Cuando llega el 50% se abre la segunda etapa y después habrá una tercera etapa. En ese hospital de Chihuahua, de hecho, se pensó muy bien el diseño de la conversión. De hecho, tienen flujos exclusivos para pacientes COVID. No se mezclan con el resto de los pacientes. Recordemos que las cirugías programadas se han postergado precisamente para conservar la sana distancia del personal, para evitar el consumir recursos que van a ser utilizados en los pacientes COVID cuando sean más numerosos. Bien, tenía una pregunta de Martín Contreras de Eventos y Noticias de Chihuahua. En el segundo caso de Cuauhtémoc, ¿se tiene relación con el primero? ¿Y sería posible que con este caso surja un brote en empresas del corredor comercial menonita? Bueno, recordemos que lo que el área de la jurisdicción sanitaria de Cuauhtémoc captó de inicio es no gente nativa de ahí de Cuauhtémoc, es de otro municipio. Entonces recordemos que Cuauhtémoc es una entrada de muchos pacientes que afluyen ahí, tanto al seguro como a las demás instituciones. Entonces, hasta ahí nosotros solamente hemos identificado un evento de mínimo, ¿verdad?, de 3 personas para esa área, así como tal, como un brote familiar. Adelante, Héctor. Reiteramos esta solicitud, Manuel, de replantear las preguntas en torno al anonimato de los pacientes, se insiste en ello, y también el que se den nombres de empresas maquiladoras. Nos basamos en lo que vienen diciendo nuestras autoridades médicas a lo largo de estas últimas 5 conferencias informativas, de que esa información, por su punto delicado, no se puede difundir. Ese es el argumento estrictamente. Pedimos a los compañeros que si replantean la pregunta, y con todo gusto se estará dando el enfoque que le puedan dar, más no con estos datos delicados que nos piden las autoridades médicas. A lo mejor, mira, yo quiero pedirle a Sandra, le vamos a conversar su pregunta en forma directa para no ventilar aquí nombres de empresas, ni colonias, ni pacientes como lo han estado pidiendo. Ortiz Bello pregunta, con base al comportamiento que ha tenido hasta hoy la epidemia en Chihuahua, ¿hay alguna estimación del pico más alto de posibles de positivos totales, doctor Gumaro? Esperamos que precisamente parte de todo este mes, del mes de abril, y todavía para el mes de mayo, ¿verdad?, sea el periodo más difícil. Bien, a ver, Héctor Martínez, ¿tienes por ahí preguntas todavía? Sí. Francisco Ortiz Bello, de nueva cuenta, pregunta, con base en el comportamiento que ha tenido hasta hoy la epidemia en Chihuahua, ¿hay alguna estimación del pico más alto de positivos totales? ¿Hay una estimación? Una estimación de momento pudieran ser 600 pacientes. 600. Bien, bien, bueno, a las preguntas que nos quedan por ahí pendientes, tenemos un invitado que se une a este esfuerzo informativo. Yo quiero darle la bienvenida al gobernador del estado, Javier Corral. Señor, muy buenos días. Pues mañana tenemos el arranque de un nuevo programa para dar a conocer cómo va los avances del plan de salud y el plan de ingresos familiar. Señor gobernador, buenos días. Muy buenos días, Manuel, y por supuesto a todos los que han estado siguiendo puntualmente
este esfuerzo informativo que estamos realizando de manera diaria con nuestras autoridades sanitarias, nuestros expertos, los que están al día con la información de la evolución de la enfermedad de COVID, que es la enfermedad que causa este nuevo coronavirus, SARS-CoV-2. Quiero en primer lugar agradecer, por supuesto, al doctor Gumaro Barrios, a Arturo Valenzuela, a la doctora Leticia Ruiz, a quienes están participando de manera constante en informar a la sociedad chihuahuense sobre el estado actual del avance, de la evolución de esta pandemia en nuestro estado. Antes que nada, agradecer a ellos y por supuesto a todo el personal de salud que están en primera línea en esta que es una auténtica batalla para detener en nuestra entidad la velocidad de la propagación de este virus que acecha a todo el mundo. Y por supuesto, reiterarle a la sociedad chihuahuense el compromiso que tenemos con el derecho a la información. Desde nuestro primer día de gobierno nos comprometimos a colocar el derecho a la información de la gente, el derecho a la verdad y colocar la verdad como deber en el ejercicio público. Y es lo que estamos haciendo con este ejercicio informativo diario, darle a la ciudadanía los casos que tenemos confirmados, los casos que están bajo estudio, que son los que se conocen como sospechosos, o porque presentan algún síntoma, o porque han tenido relación con algún otro contagiado, o porque han tenido un vínculo con alguna persona que vino de fuera. Se les llama sospechosos mientras no están confirmados mediante la realización de una prueba y luego su análisis en laboratorio. También están los casos que se han ido recuperando, de los que se confirmó su contagio y lamentablemente el número de fallecidos. Estamos, esto además de trasladándolo en estos ejercicios diarios, mediante dos aplicaciones. Son dos aplicaciones que se pueden bajar en cualquier teléfono para que la gente conozca de manera directa no solamente esta estadística, sino también las recomendaciones, las instrucciones de nuestras autoridades sanitarias, y ahí estamos también colocando los principales acuerdos del Consejo Estatal de Salud, que es el órgano de dirección, de toma de decisiones en nuestra entidad, con la participación de los sectores social y privado. Es un organismo plural donde está representada sociedad y gobierno para ir discutiendo los distintos temas que preocupan a la ciudadanía. Y obviamente, pues siempre lo hacemos también en una consulta directa, permanente, con el Consejo de Salubridad General, que es la máxima autoridad en la decisión y en la toma de definiciones operacionales para el combate de esta pandemia. Está dentro del ámbito federal. Además de estas dos plataformas que tenemos, de las redes del gobierno del estado y de esta conferencia de prensa diaria que llevan a cabo particularmente Arturo Valenzuela y el doctor Gumaro Barrios, vamos a añadir dos nuevos espacios informativos. El día de mañana vamos a iniciar a las 7 de la mañana un informe sobre el avance, los avances del plan emergente de apoyo a la salud, al empleo y al ingreso familiar. El plan que dimos a conocer hace una semana, que fue bien recibido por la sociedad chihuahuense y del que necesitamos ir dando a conocer los avances y que la gente sepa cuáles son los programas, los responsables, los mecanismos, las reglas de operación para que se sientan no solamente apoyados, sino que sepan que hay instrumentos, que hay mecanismos, que hay programas y apoyos para que la gente no se desespere, para que todos sepan y sientan
que estamos con ellos, que los vamos a apoyar en esta difícil circunstancia en el que miles de chihuahuenses han perdido de un día para otro su ingreso familiar y en el que otros han perdido su empleo y muchos han tenido que suspender sus actividades laborales, sus pequeños negocios, sus medianas empresas. Este espacio lo vamos a tener los lunes de 7 de la mañana a 8 de la mañana y también los jueves de 7 a 8. Vamos a hablar de lo que estamos haciendo en materia de salud, complementando lo que son las políticas públicas administrativas. El ámbito técnico médico está en muy buenas manos. Yo tengo plena confianza en todo nuestro personal de salud que está dirigiendo esta estrategia, por supuesto, a la cabeza el doctor Jesús Enrique Grajeda, el doctor Flores Montana, Mirna Beltrán, nuestra directora del Laboratorio de Salud Pública, Mirta Benítez, obviamente el doctor Ramón Lozano, nuestro director médico, Eduardo Raúl Ramírez, por supuesto, nuestra administradora, Verónica Rodulfo, nuestro epidemiólogo Gumaro Barrios, el doctor Arturo Valenzuela, que está al frente de la jurisdicción sanitaria en Ciudad Juárez, como nuestro subsecretario allá. Entonces, tengo plena confianza en todo este equipo. Ellos son los que van a informar de las cuestiones técnicas, de lo que tiene que ver con las preguntas sobre los síntomas, sobre la atención de la epidemia. Yo voy a concretarme a ir dando a conocer todo el esfuerzo administrativo, intersectorial, interinstitucional, presupuestal, por supuesto, del plan emergente, para que se conozca la inversión que estamos haciendo para comprar insumos, equipos, medicamentos, materiales de protección a nuestro personal de salud y también el programa de reconversión hospitalaria en cuanto al número de camas, el número de respiradores, de monitores, el equipo de rayos X que es necesario, los equipos de imagenología que se requiere para el seguimiento de cada uno de los pacientes en atención crítica. Pero también cómo vamos avanzando en los planes de apoyo alimentario, cómo estamos avanzando en la reestructura de los créditos, en la condonación de los impuestos, cómo vamos avanzando en la entrega de nuevos créditos a pequeñas y medianas empresas y, por supuesto, en los apoyos económicos también al sector informal que se ha visto afectado. Son dos nuevos espacios que vamos a incorporar a toda esta información que estamos brindando a la sociedad chihuahuense para que por falta de información no quede, para que todos tengamos conciencia de a dónde acudir en la salud o para proteger nuestro empleo o para apoyar el ingreso familiar, Manuel. El nombre que estableció entonces como Chihuahua Adelante, informe de avances sobre el plan de salud, empleo e ingreso familiar. Así es. Así es. A partir de mañana informaremos Chihuahua Adelante, es un espacio de lunes y jueves. Muy bien, señor gobernador. ¿Algún comentario final antes de desahogar un par de preguntas más que quedaron con nuestros especialistas? No, simplemente invitar a todos quienes siguen este espacio a través de nuestras redes sociodigitales en el gobierno de Chihuahua para que nos acompañen, además del espacio más importante, que es la conferencia de prensa con nuestros expertos en salud, en epidemiología, que ese es el espacio, digo yo, más relevante, que también nos puedan acompañar los lunes y los jueves de 7 a 8 de la mañana. Muy bien, pues muchas gracias por este espacio y al levantarse más temprano, señores. Así es, tenemos que seguir trabajando porque este es un tema que ocupa toda nuestra atención. Estamos dedicados en cuerpo y alma todos los días, sin descanso, para proteger
la salud y la vida de los chihuahuenses. Lo quiero reiterar con toda claridad. Son 3 los grandes objetivos. El primero, y por supuesto, es salvar vidas. Y ese es el más importante de todos. Salvar el mayor número de vidas posible en el estado de Chihuahua. Pero también el de cuidar el mayor número de nuestros empleos y apoyar al mayor número de nuestras medianas y pequeñas empresas, que es la principal fuente generadora de empleos en el estado de Chihuahua. Muchas gracias, señor. Hasta luego, Manuel. Hasta luego, Arturo Gumaro. Muchas gracias. Hasta luego, gobernador. Hasta luego. Bien, Héctor Martínez, seguimos ahí con las últimas preguntas. Claro está. Pregunta Armando Corrales. Trabajadores del puente Santa Fe detectaron el traslado de un paciente de Juárez a El Paso que fue recibido por CBP, los customs o los agentes aduanales norteamericanos, pero del lado mexicano no sanitizaron el área y están preocupados, pero tampoco el periodista nos dice qué día fue o el horario, que si tienen algún conocimiento de este caso en específico, Puente Santa Fe. Miren, sí ha habido tránsito de pacientes. Recordemos que estábamos en una frontera y lo decía desde la primera conferencia de prensa, es la comunidad fronteriza del Paso Juárez. Lo que pasa de un lado pasa del otro. Y en este caso, la enfermedad pues nos ha llegado a ambos lados del río. Ha habido pacientes que se atienden aquí. Hay gente que tiene 2 casas, 2 nacionalidades, que tiene familiares del otro lado. Yo personalmente tengo familia de aquel lado. Y ha habido pacientes que están internados en ambos lados de la frontera y que tienen nacionalidades de su lugar de origen, ¿verdad? Entonces, en este caso que se hizo el traslado, la sanitización que pregunta el reportero, sobre todo de las áreas de las ambulancias y el personal de traslado, cubrió con todos los parámetros de seguridad y ahí sí se hace una fumigación, por decirlo así, de la ambulancia y de lo que se utiliza. Las calles y eso no tienen por qué. Los espacios abiertos no hay necesidad de hacer eso. Si me permiten, sí quisiera hacer un comentario porque sería injusto no reconocer a una persona que en verdad se ha comprometido con el sector salud, se ha dedicado todos los días y he sido testigo de juntas de 4 o 5 horas junto con el secretario de Salud en el Consejo Estatal y en otras áreas, videoconferencias todos los días para ver cómo apoyamos al sector salud y este ha sido el señor gobernador. Y lo digo sin ninguna otra intención, sino reconocer a un ser humano que ha asumido el liderazgo y la responsabilidad que le corresponde en este estado y lo ha hecho en verdad dedicándose de manera entera. Perdón por este espacio, pero sería injusto no reconocer a alguien que le ha entrado con tantas ganas. Bien, aquí en Chihuahua, Orlando Chávez del Diario, en el caso de Chihuahua, ¿los pacientes de COVID ya están en el Hospital Central? Están llegando al Hospital Central precisamente con toda intención. Se hizo esta conversión de la primera etapa y están arribando al Hospital Central. Sí. Una pregunta muy genérica, dice Salma Ortiz del Puntero. ¿Las personas más graves en qué municipio están y si sufren de otras enfermedades? Bueno, las personas más graves están distribuidas en sobre todo los 2 municipios, Juárez y Chihuahua. En ellas tenemos los más graves y los más graves se encuentran también, sobre todo en el Seguro Social, puesto que, como hemos dicho, es la institución que ha captado el mayor número de pacientes. Héctor, ¿tienes algo por allá? Sí. Francisco Ortiz Bello, en días pasados el doctor Valenzuela habló de una aplicación que se estaba adecuando, misma que permitía al usuario en tiempo real ser diagnosticado y también a la autoridad de salud conocer la geolocalización del mismo. ¿Hay algo sobre esta aplicación, doctor? Pregunta. Sí, Manuel, estamos esperando el lanzamiento oficial ya, ¿verdad? Pero yo tengo entendido que funciona, yo ya la descargué, funciona bien para Apple y también para Android, está en las 2 modalidades, se registra uno y si tiene unos síntomas, bueno, pone todos los datos,
y al registrarse, pues hay una semaforización y te dice en qué situación se encuentra uno, lo enlaza inclusive con la plataforma del 911 e inmediatamente en esa plataforma, que es confidencial, se saben más o menos las áreas donde existe quizás un brote o quizás un caso, que es cosa diferente, y se toman medidas epidemiológicas al respecto. Está hecha con toda la mano, va a ser una muy buena herramienta y estamos esperando lanzamiento oficial, Manuel. Pues mañana de una vez, ¿no? Ya está aprobada, ya quedó bien. Mañana, aprovechando el nuevo espacio temprano, vamos a presentar esta aplicación y también tener allí al generador, al creador de esta aplicación para que nos dé los pormenores de cómo se utiliza esa herramienta y compartir ahí en el espacio que vamos a tener ya con el gobernador del estado. Preguntando aquí en Chihuahua, Adriana Ruiz, algunos reportes que nos hacen llegar trabajadores de una empresa que dice que les dan cubrebocas con servilletas. Bueno, aquí está muy generalizada, muy dispersa la pregunta. Dice que en alguna empresa les dan cubrebocas con servilletas, con ligas, que les han retirado del área de comedor y que no hay suficientes sanitarios. 2 para 250 trabajadores. Aquí la pregunta sería, ¿se están haciendo supervisiones en los centros de trabajo? ¿Y qué procede en casos como esto? ¿Hay sanciones? Y si nos pueden decir a dónde reportarlo, doctor Gumaro. Bueno, esto sí tiene que ser notificado, ¿verdad? Las estancias. Recuerden que todo es confidencial para poderlo trabajar con quien corresponda, ¿verdad? Aquí recuerden que uno de los puntos importantes de todas las medidas preventivas que se han estado trabajando desde el inicio, entonces yo creo que hay que precisar bien los datos para que se haga la observación pertinente y obviamente que se hará con las personas indicadas para ello. A ver, otra pregunta de Omar Barranco. Dice que no se reporten muertes de antier o ayer, de antier a ayer. ¿Significa que no hay fallecidos o que sí hay, pero se enviaron las pruebas y no se han enviado los nuevos resultados? Sí, no, perdón, adelante, Gumaro. Sí, no, recordemos que todo el proceso que se lleva, cada una de las instituciones está al pendiente de ellos y ellos tienen sus registros correspondientes. A ellos tienen que establecer todo lo que son los certificados de defunción, el expediente de estar completo, el resumen clínico, hay que complementar con los resultados del laboratorio y una vez que se tenga todo eso, bueno, ya se hace un diagnóstico integral, ¿verdad? Para poder validar la información al respecto. Bien, pues de esa forma llegamos al final de este ejercicio informativo para agradecer a quienes nos han acompañado el día de hoy. Doctor Gumaro Barrio, gracias por acompañarnos. No, hombre, muchísimas gracias a ustedes. Realmente a mí me llena de gran sabor bueno, positivo, el saber que muchísima gente de diferentes estancias, de diferentes empresas, están colaborando a apoyar en medio de las dificultades. Y yo creo que esos son los grandes ánimos que tiene uno para poder luchar hasta el final y con toda la mano, como dicen, al 100%. Bien, doctor Arturo Valenzuela, su comentario final. Ayer decía la doctora Beltrán que el coronavirus SARS-2 ama el caos. Y bueno, es una frase muy sabia, puesto que la manera que nosotros vamos a ponérsela difícil es precisamente lo contrario, el antónimo del caos, que es el orden, es la disciplina, es la unión, es la cooperación, y eso precisamente se hace sentir con los gestos como los de la policía vial, como los gestos de los empresarios. Felicidades a FECHAC por esa disposición y esa rapidez con la que acudió inmediatamente al auxilio del sector salud y el gran apoyo que nos ha dado, sobre todo este año, FECHAC. Felicidades, Luis Alberto Barrio, que representas a tan importante institución. Entonces, todo esto nos alienta porque cada uno desde donde puede está aportando, está sumándose al esfuerzo
para enfrentar como se debe esta pandemia y enseñarle a nuestras generaciones que vienen en formación cómo se hacen las cosas y darles ejemplo de cómo manejamos cuando nos tocó la responsabilidad de enfrentar esta epidemia, cómo lo hicimos y cómo nos unimos para resolverla. Felicidades, Chihuahua, vamos bien, lo podemos hacer mejor. Gracias, doctor. Y Héctor Martínez. Gracias, saludos a todos, buen domingo a todo Chihuahua. Doctora Richard Ruiz. Y bueno, pues ese orden también se tiene que ver en las casas de cada uno de nosotros. Mantente en casa, quédate en casa, porque esta unión y esta voluntad de los chihuahuenses nos mantendrán a salvo. Muy bonito domingo, bendiciones. Gracias. Y bueno, este esfuerzo de mantenernos sanos es un esfuerzo de todos. Está colaborando también la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, cuyos elementos están realizando labores de perifoneo en distintas ciudades del estado con el propósito de difundir medidas de prevención. Yo soy Manuel Castillo, le agradezco mucho que nos haya acompañado y lo espero mañana, ahora en este nuevo programa, 7 de la mañana, con el señor gobernador del estado, Javier Corral, 7 de la mañana por esas redes sociodigitales y para que usted esté directamente informado de los avances y las estrategias que se están siguiendo. Vamos a ver entonces esta cápsula que nos hace recordar lo importante que participamos todos. La Secretaría de la Defensa Nacional, a través de las comandancias de la 5ª y 42 zonas militares que abarcan el estado de Chihuahua, en conjunto con la Guardia Nacional, realizan un perifoneo en las principales ciudades de la entidad para informar a la población sobre los riesgos que conlleva el no quedarse en casa para evitar el contagio del coronavirus o COVID-19. Los recorridos se realizan por los principales centros comerciales y colonias de las ciudades del estado como son Chihuahua, Ciudad Juárez, Parral, Delicias y Cuauhtémoc. De la 5ª zona militar participan los batallones de infantería, el 23 batallón con la sede en Chihuahua, el 35 de Nuevo Casas Grandes y el 9º regimiento de caballería de Ciudad Juárez. Bajo las órdenes de la 42 zona militar con sede en Parral, realizan labores de perifoneo el batallón 76 de esta ciudad, el 2º de Cuauhtémoc y el 66 de Delicias. Asimismo, la Guardia Nacional, en coordinación con otras corporaciones de seguridad de los 3 niveles de gobierno, participan en conjunto con militares de ambas zonas, en vigilancia que se realizan en los puntos de revisión en donde se les entrega gel antibacterial y la toma de temperatura para detectar casos sospechosos de infección de COVID-19. Para evitar contagios, quédate en casa. Por tu seguridad y la de tu familia, quédate en casa. Quédate en casa. ¡Quédate en casa! Mientras te quedas en casa, levántate, báñate y fortalece tu sistema inmune.